¿Cuáles son los materiales más utilizados para hacer mosaico? Las herramientas básicas y los métodos de seguridad que tengo que conocer antes de empezar a hacer mosaico. Mi nombre es María Angélica Aya y en este primer capítulo de la serie de Principiante Experto vamos a estar hablando de los materiales principales que solemos utilizar a la hora de hacer mosaico, las herramientas básicas que no te pueden faltar y las medidas de seguridad que tienes que conocer. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, aprovecha, hazlo ahora, activa la campanita, así te llegan las notificaciones cada vez que subamos contenido de este tipo. Empecemos. Vamos a hablar primero de los materiales que utilizamos generalmente en mosaico. Están las venecitas, que son estos cuadraditos que comúnmente conocemos porque los hemos visto en piscinas o en revestimientos de edificios, de paredes. Originalmente las venecitas vienen así en plancha, que están sujetadas, están todas unidas por un papel madera engomado. Cuando uno coloca la venecita en la superficie, es decir, que esta parte es la parte de atrás, esta es la parte que queda en contacto con el adhesivo, por eso tiene como estos canalcitos de agarre. Entonces cuando yo lo adhiero a la superficie, humedezco todo este papel y lo saco, quedando a la vista la parte lisa de la venecita. Originalmente vienen así en planchas, pero con el tiempo se empezaron a vender así sueltas porque las utilizamos para otros fines como el mosaico artístico. Necesitamos que las teselas estén sueltas. Nosotros los mosaiquistas lo que hacemos es que si no conseguimos suelto, compramos la plancha, la sumergimos en agua y ahí se empiezan a separar las piezas. Entonces se encuentra la plancha grande, que esta es la original, trae 225 piezas. Si no, puedes conseguir un cuarto de plancha por si quieres comprar menos cantidad, que esto lo fraccionamos nosotros. Y vienen 56 venecitas. Bueno, les voy a hablar puntualmente de lo que es la venecita. La venecita es un material vítreo, es de vidrio. A veces nos cuesta un poquito entender esto porque al tener estos colores pareciera que fueran otro material, pero esto es totalmente vítreo. Tenemos distintos tipos de venecitas. Tenemos las venecitas comunes que tienen esta porosidad, que es lo que las caracteriza. Tenemos también estas venecitas que son venecitas vintage, son totalmente lisas. Si yo las comparo, esta, o si les paso el dedo, esta la voy a sentir súper lisa y esta ya voy a sentir cierta rugosidad. Y eso también lo notamos a la hora de poner la pastina. Cuando colocamos la pastina, muchas veces este material entra en la porosidad de la venecita y en esta venecita no, queda mucho más limpia, mucho más brillante. En esta venecita requiere una limpieza más profunda para levantar el brillo y que no se vea esa pastina dentro del poro. También tenemos esta venecita, que es la venecita transparente, que se llaman venecitas vitrón. Esta también es igual de lisa a las vintage, pero es totalmente transparente. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, si la apoyo en este material verde, el color cambia a si la coloco encima de la mesa. Les voy a contar las diferencias entre estas tres venecitas. Las tres están hechas a base de sílice. El sílice es la arena, la que conocemos como arena. Lo que pasa es que la arena de la playa tiene otros compuestos que le dan también el color. Vieron que depende de la playa, hay unas arenas más blancas, otras más amarillas, porque tienen otros compuestos. Pero la base de la arena se llama sílice. El sílice a altas temperaturas suele fundir y esa es la base del vidrio. O sea, todos los vidrios están hechos con sílice. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? El color se lo da
los distintos óxidos que son los que le dan el color al vidrio. Entonces, para hacer el azul, para hacer el rojo, para hacer el amarillo, necesitan distintos tipos de compuestos químicos que generan el color. Luego, estas dos van a tener un agregado más en su fabricación, que es un opalizante. ¿Qué es el opalizante? Lo que hace que no sea transparente. Entonces, estas tienen opalizante, esta no. ¿Por qué estas dos son lisas y esta tiene como esa rugosidad en la superficie? Bueno, esta, cuando está en el horno fundido, antes de que salga del horno, se le agrega más arena a la composición, pero no se espera a que se funda, sino que inmediatamente sale del horno, entonces quedan estos puntitos de arena dentro de la mezcla, y eso es lo que genera, lo que le da esta característica de porosidad, de rugosidad en la superficie. Estos dos no. Entonces, la diferencia entre estos dos es que este tiene opalizante y este no tiene opalizante, y por eso es transparente. Esas serían como las características de cada una de estas venecitas. Ahora, cuando voy a hacer mosaico, ¿por qué elijo unas y por qué elijo las otras? Bueno, a las personas que les gusta que les quede lisito, pueden elegir estas que no tiene arena. Igual no tenemos todos los colores, eso también hay que saberlo. De las vintage hay solamente algunos colores, no todos. De las comunes sí tenemos todos los colores, y lo mismo va a pasar con las vitro. No hay tantos colores como las comunes. Pero bueno, esto lo que genera es esa terminación placentera a la hora de empastinar, que no se te mete la pastina entre los poros. Pero, ¿qué pasa con esta? Esta venecita para mí es la mejor, aunque pareciera que no les estuviera diciendo eso. A la hora de cortarla es mucho más fácil de llevar el corte. Cuando voy a alicatarla, cuando voy a hacer alguna forma, estas dos, para las personas que ya han cortado venecitas vitro y venecitas vintage, cuesta un poco más el corte. ¿Por qué? Esta, al tener arena en su composición, al cortar es como un estilo de troquel, como que la misma arena me va a ayudar a que el corte no se me vaya recto, sino que yo pueda ir dándole forma a la tesera. Si yo quiero darle forma a esto, también lo puedo hacer, pero probablemente me van a quedar como puntitas mucho más pronunciadas que con esta, entonces voy a tenerla que alicatar un poco más. No quiere decir que no sea fácil de cortar, también. Lo que pasa es que esta es mucho más sencilla de poder alicatarla y poderle dar forma. ¿En qué casos utilizo las venecitas transparentes? Bueno, la realidad es que muchas veces se dice que la transparente se utiliza únicamente para luminarias. Y la realidad es que sí, dejan pasar muchísimo la luz, pero también se ve mucho la imagen. Entonces, yo recomiendo intercalar estas dos, o sea, algunos sectores con las transparentes y algunos sectores con las que son opacas. Las que son opacas igual son translúcidas. Si yo le pongo atrás luz a esto, me voy a dar cuenta que pasa la luz. Obviamente que en menos cantidad que esta, pero se puede jugar un poco con eso. Todas las venecitas son translúcidas, salvo algunos colores muy puntuales como el lacre y el marrón. De resto, todas dejan pasar la luz en menor o mayor proporción. Bueno, ya les hablé de la composición de las venecitas y ahora les voy a hablar de los formatos. Esta venecita es la común, que mide 2 por 2 centímetros, es la que más utilizamos en mosaico por el tamaño, por la comodidad, pero también existen otros dos tamaños. Tenemos la de 3 por 3 y la de 1 por 1. Acá se las pongo para que las vean. Bueno, la elección de un tamaño o de otro tamaño es dependiendo del trabajo que están haciendo. Por ejemplo, yo he utilizado las de 1 por 1 cuando trabajo con píxeles, cuando estoy haciendo un trabajo en pixelado. Si no tengo todos los colores de 1 por 1, simplemente corto la de 2 por 2 en 4 y es este mismo tamaño.
Y las de 3x3 también sirven muchísimo cuando queremos hacer, por ejemplo, trabajos que tienen dimensiones mucho más grandes, que abarcan más espacio. Bueno, también me sirven los diferentes tamaños si, por ejemplo, quiero armar una guarda donde, por ejemplo, quiero combinar distintos tamaños. Por ejemplo, ahí. Y que la guarda sea característica de eso, los tamaños diversos. Pero bueno, eso depende del trabajo que cada uno esté haciendo. Bueno, pasamos a el siguiente material. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los azulejos. El azulejo es otro de los materiales más utilizados acá en Argentina y sé que en muchos otros países. Tenemos dos tipos de azulejos. El azulejo liso y el azulejo decorado. Los dos son materiales cerámicos, como se puede ver por la parte de atrás. Hay distintos tipos de cerámica. A ver, ven, hay uno más oscuro, uno más claro. Muchas veces depende del fabricante, de la partida de fabricación. O sea, a veces estos son de la misma marca, pero tienen partidas de fabricación en distinta fecha, entonces a veces utilizan a veces este, o sea, no, es indistinto. ¿Qué es un azulejo? O sea, si yo busco la definición de azulejo, un azulejo es una pieza cerámica que se usa para revestimiento que mide 15 por 15 centímetros. Esa es la definición de azulejo y mide poco espesor, tiene poco espesor. Este tiene 4 milímetros de espesor. Este material lo utilizamos un montón en mosaico. Tiene un esmalte que vitrifica a altas temperaturas en un horno, lo cual me permite poderlo cortar como si fuera un vidrio. Lo puedo marcar y abrir como si fuera un vidrio. Tiene esa particularidad. Ahora tenemos los azulejos decorados. Estos los hacemos acá en La Saya. Aprovecho para recordarles que todos estos materiales que estamos viendo acá los vendemos en lasayamusivo.com o en nuestro local en Álvarez Jonte 1758. Los azulejos decorados tienen una tercera cocción, es decir, los lisos tienen dos cocciones, uno para convertir la arcilla en bizcocho, en material cerámico, y luego una segunda cocción para el esmaltado. Estos, como nosotros utilizamos el azulejo blanco que ya tiene dos cocciones, hacemos la decoración con esmaltes y hacemos una tercera cocción. Estos azulejos se utilizan muchísimo cuando queremos hacer, digamos, alguna textura o queremos, no sé, por ejemplo, en un fondo poner varios colores, aprovechar, digamos, los diseños, de pronto para las alas de un pájaro o para las alas de una mariposa. Existen un montón de opciones. Por ejemplo, están esta decoración de estos colores que pueden ser para un mar. Bueno, existen múltiples posibilidades para utilizar los decorados. Bueno, pasemos a otro material. Bueno, los vidrios. Existen dos tipos de vidrios que se pueden utilizar en mosaico. Uno es el vidrio que tiene dentro de su composición el color, es decir, que todo el vidrio por un lado o por el otro tienen color, que si lo corto en el medio tiene color, o este tipo de vidrio que está pintado por una de sus caras. En este caso voy a utilizar la parte de la pintura como parte del reverso del vidrio, es decir, que queda la parte brillante, o sea, la parte donde no hay pintura, a la vista. Eso lo tengo que ver, por ejemplo, en este caso, vamos a correr un poquitito acá. En este caso, donde tengo ya vidriecitos cortados, a partir de esta placa, esta cara, que es la brillante, es la que queda visible. Y esta cara, que es la opaca, es la que queda en contacto con el soporte y el adhesivo.
Estos vidrios acá en la saya los encuentran cortados o las placas para que los corten ustedes con las formas que quieran. Entonces esto también es uno de los materiales más utilizados en mosaico. Siguiente material, las piedras. Tenemos el travertino, que es esta piedra súper porosa. O tenemos el mármol, que es esta piedra más compacta y que tiene como unos brillitos en la superficie. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero tiene unos brillitos como si tuviera como brillantina. Bueno, acá en Argentina estas dos piedras son las que más se utilizan para hacer mosaico estilo romano, porque son las piedras que se están utilizando en la actualidad para revestimientos, por ejemplo, de cocinas, de baños, de paredes en general. Siempre va a depender, o sea, cuando hablamos del tema piedras para utilizar en mosaico, siempre vamos a depender de la tendencia, de la moda que hay en revestimientos. Si esto llega a cambiar, por ejemplo, de acá a unos años y se pone de moda otro estilo de piedra, probablemente tengamos acceso a otros tipos de piedras de otros colores. Mientras tanto, es como que nos tenemos que acoplar a la moda del revestimiento porque es realmente la piedra que nos sirve a nosotros para poder cortar. Yo puedo ir y traerme un bloque de piedra de algún río o de algún lugar donde viajé, pero el tema es cómo la corto, cómo la fracciono. Acá ya contamos con este material fraccionado y cortado que nos facilita un montón el trabajo después para poderlo aplicar a nuestro mosaico. Bueno, estos materiales, por lo que tienen este grosor, me sirve utilizar las herramientas tradicionales con las que corto venecitas o azulejos. Corremos esto para acá y nos vamos a ir a el último material que les voy a mostrar el día de hoy. Paréntesis, acá en mosaico puedo utilizar el material que quiera, puedo utilizar corcho, puedo utilizar metal, puedo utilizar caracoles que encontré en la playa. Yo acá les estoy mostrando lo común que se utiliza acá en Argentina. Bueno, tenemos por ejemplo estos que son pastas vítreas, tanto estas como estas, las dos son pastas vítreas, tienen procesos distintos de fabricación. Esta pasta vítrea que se llama Smalti viene de la fábrica de las venecitas, la fábrica Murbi. Tenemos estas pastas y otras que también están a la venta que son más finitas para poderlas cortar con las pinzas tradicionales. Estas que son un poco más gruesas, que miden más o menos 1 centímetro de espesor, se suelen cortar con una herramienta que se llama martelina y tagliolo, que ya les estaré mostrando. Y estas otras pastas vítreas, estas las fabricamos acá en la saya, las podemos cortar con herramientas tradicionales porque las hacemos más finitas, más o menos de medio centímetro. Entonces estas las podemos cortar con nuestras herramientas tradicionales con las que cortamos azulejos y venecitas. Bueno, vamos a pasar ahora a la temática herramientas. Ahora vamos a hablar de las herramientas básicas que se utilizan en el mosaico. Existen en el mercado un montón de variedades de herramientas con distintas funciones, pero realmente las básicas son estas 4. Durante el curso, en otros videos, vamos a ir utilizando otro tipo de herramientas. Pueden ser herramientas complementarias o pueden ser herramientas alternativas que nos ayudan de pronto a hacer determinado corte que no puedo hacer con estas. Pero en sentido general, todos los cortes que quieras hacer en mosaico los vas a poder hacer con estas 4 herramientas. Entonces, empecemos con estas dos. Estas pongámoslas acá de costado. Estas dos herramientas se llaman la pinza de 2 rueditas y la pinza de alicatar. Son herramientas que me van a servir para cortar todo tipo de materiales en el mosaico. Venecitas, azulejos, vidrio, piedra, no importa el material. Estas dos herramientas me van a ayudar a cortar esos materiales.
La pinza de rueditas tiene estas dos rueditas que son de carburo de tungsteno, también conocido como vidia, y la pinza de alicatar cuenta con ese mismo material acá en los filos. Son dos filos de vidia o de carburo de tungsteno soldados a el cuerpo de la herramienta. Estas dos pinzas me van a servir entonces para cortar todos estos materiales. Y estas dos herramientas, estas otras dos herramientas, me van a servir para cortar azulejo o vidrio. Este es un cortavidrios que tiene acá en la punta una rulina que también es de carburo de tungsteno, que lo que va a hacer es marcar en la superficie sobre el azulejo. ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que los azulejos tenían un esmalte que a altas temperaturas vitrificaba y que daban características muy parecidas a las de un vidrio? Bueno, por ese motivo es por el cual yo puedo utilizar un cortavidrios sobre un azulejo. El azulejo obviamente que tiene que estar esmaltado. Si yo el azulejo lo tengo sin esmalte, no voy a poder utilizar esta herramienta para cortarlo. Lo que hace la rulina es marcar en la superficie, y después está esta que se llama pinza boca de pato o pinza pico de pato, que lo que tiene, su característica principal, tiene esta curvatura que hace que cuando yo quiero abrir el material genera presión en la parte de arriba y presión en la parte de abajo, como si estuviéramos haciendo palanca, y corto el material. Ya lo vamos a estar viendo en práctica a medida que van pasando los distintos videos. Como les decía, estas dos trabajan juntas. Es importante siempre que estén juntas porque esta herramienta sola no hace absolutamente nada y esta herramienta sola tampoco. Puedo llegar a marcar un azulejo o un vidrio y separarlo con el borde de la mesa o separarlo con la mano, pero realmente el trabajo mucho más prolijo y más preciso lo genera la herramienta. Los mangos están diseñados para que encaje en la mano y evitar lesiones, evitar que la mano se canse. Si estos mangos estuvieran rectos, probablemente me cansaría mucho más al utilizarlo. Lo ideal en estas herramientas es utilizarlo de esta forma. Ubico una de los mangos sobre la palma de mi mano y con los dedos voy a abrir y cerrar la herramienta. De todas maneras, nosotros siempre recomendamos que si van a cortar, por ejemplo, un material muy duro, utilicemos la punta de la herramienta. No es la forma correcta por la cual está diseñada la herramienta, pero entre más en la punta yo agarro los mangos, menos fuerza voy a hacer con mi mano, más fuerza va a hacer la herramienta. Entonces se me va a facilitar más hacer un corte de un material duro. Ahora, cuando estas herramientas tengamos en cuenta que las estamos utilizando así porque estamos usándolas para un fin artesanal. El diseño está hecho para hacer cortes durante, por ejemplo, algún corte de algún material que se está haciendo en construcción, se necesita adaptar, por ejemplo, se está haciendo una pared, se corta la tesela, se pone, o la loseta, la baldosa, lo que sea, y se corta una sola vez. Acá nosotros lo utilizamos con fines artesanales, entonces estamos todo el tiempo con la herramienta en la mano. Cuando nosotros alicatamos y queremos darle una forma específica a nuestra pieza, se nos facilita mucho el agarrar la herramienta de acá. Con esto estaría haciendo yo más fuerza si tuviera que cortar un material, pero la agarro así solamente en los casos en que voy a alicatar bordecitos y no estoy haciendo fuerza, estoy simplemente dándole forma, y esto me ayuda a tener más precisión sobre el material. Eso es por el momento lo que puedo hablarles de las herramientas. Lo demás ya se los estaré contando durante los trabajos, les estaré mostrando cómo cortar, cómo darle forma a un material, bueno, todo lo que necesitan saber para aprovecharlas al máximo.
Ahora vamos a hablar de un tema súper importante que es la seguridad cuando trabajo. Es importante que nos cuidemos, que cuidemos nuestra salud y nos protejamos al momento de trabajar con mosaico. Así que ahora te muestro. La primera de la que te voy a hablar es de las antiparras o protector visual. Por favor, súper importante utilizarlas, acostumbrarnos. Yo sé que no es fácil al principio cuando no estamos acostumbrados a usarlas, sobre todo si no utilizamos anteojos. Es muy difícil acostumbrarnos a hacerlo, pero es súper necesario. O sea, la protección de los ojos es lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta. Si utilizas anteojos para ver, puedes no utilizar las antiparras porque ya tienes un protector, pero ten en cuenta que los anteojos no están diseñados para proteger los ojos. Los anteojos muchas veces los tenemos un poco más separados, son más finitos dependiendo del diseño, modelo, mientras que estas antiparras, como pueden ver, están bien pegadas a la cara, entonces pueden obstaculizar la entrada de astillas por estos lados. Entonces, antiparras, súper importante. Cuando nosotros cortamos, no solamente nos pueden saltar astillas a los ojos, también todas esas astillas pueden empezar a incrustarse en la ropa. Muchas veces no las vemos, son pedacitos muy chiquitos. Entonces, importante el uso de un delantal. ¿Por qué el delantal? Porque yo el delantal lo uso durante el trabajo y después me lo saco y lo dejo en el taller para, no sé, ir a cocinar. Si yo utilizo mi ropa de uso en la casa o de uso diario, estas astillitas me pueden quedar incrustadas en la ropa y después me puedo cortar si hago este gesto. Entonces, siempre que trabajemos, utilicemos el delantal. Cuando terminemos de usarlo, vamos a sacudirlo de esta forma para no hacer esto con la mano porque podemos cortarnos. Obviamente estoy hablando de los extremos, estamos hablando de cosas que pueden pasar en un bajo porcentaje, pero es importante tenerlo en cuenta. Bueno, delantal. Calzado cerrado. No utilicen ojotas, sandalias, traten de utilizar siempre zapatillas, algo que esté el calzado cerrado porque siempre todas estas astillitas o pedacitos van cayendo al piso y muchas veces entran al zapato y cuando me paro me corto. Obviamente si estás en tu casa trata de no estar descalzo porque muchas veces pasa esto, que está el piso lleno de astillas, de venecitas sobre todo que son de vidrio y solemos clavárnoslas. Escobilla y pala para la mesa, para ir barriendo los pedacitos que van cayendo sobre la mesa. Tenemos muy incorporado el hacer esto con la mano sobre la mesa. Y al ser astillas de vidrio, siempre nos cortamos. O sea, digo siempre porque acá sí es un alto porcentaje que suele suceder cuando hacemos esto. El hacer esto hace que me corte con los pedacitos de vidrio que hay sobre la mesa. Entonces, acostúmbrense a utilizar esta escobita. Si no tienen esta escobita, agarren una pinceleta gruesa y barran la mesa. No trabajen sobre las astillas. Acostúmbrense a ir barriendo la mesa todo el tiempo, sobre todo cuando están alicatando que se forman tantos pedacitos, que saltan tantos pedacitos. Cuando trabajamos con lijas o con mini torno o con algo que hace que haya mucho polvillo, con alguna herramienta de estas eléctricas que hace que haya mucho polvillo, es importante la utilización del barbijo o tapabocas. Esto es importante que lo sepan y es que la materia prima de la venecita y del vidrio es sílice. El sílice es un material que si yo lo aspiro
se me va a ir depositando en los pulmones y a futuro es que voy a tener inconvenientes de salud respiratorias. En la actualidad no, o sea, si yo me pongo a lijar y respiro el polvo, no me voy a dar cuenta. Esto es algo a futuro. Entonces, utilicen siempre el barbijo tapabocas cuando van a trabajar con herramientas que levanten polvo, ya sea con el azulejo o con la venecita. El azulejo también tiene materiales que no está bueno respirar, o si van a cortar una madera, lo mismo. Si utilizan todo esto que les estoy diciendo, siempre van a estar protegidos. Pero algo súper importante es que recuerden que estamos todo el tiempo expuestos a estos materiales que cortan. Entonces, si estás empezando a hacer mosaico y todavía no te has cortado, quiero que sepas que te vas a cortar en algún momento. Alguna astillita se te va a clavar. Muchas veces estamos trabajando y ni nos damos cuenta en qué momento nos cortamos. Entonces, ten siempre unas curitas en tu botiquín cerca para poderte poner en el dedo en el momento del corte. A ver, es algo que nos pasa a todos los mosaicistas. Creo que todos en algún momento nos hemos cortado, nos hemos pinchado, alguna astillita se nos ha clavado, así que es súper, súper normal. Si estás en tu casa y tienes mascotas o hay chicos alrededor, ten en cuenta que muchas astillas van a caer al piso y se pueden cortar. Entonces es importante estar barriendo también el piso para evitar que esto suceda. Y por último te voy a mostrar una herramienta que es súper casera, que la puedes hacer para evitar justamente que las astillas vuelen y que se nos incrusten en los ojos, en la ropa o en el piso. Ahora te muestro. Vamos a utilizar algún tipo de balde o cámara de corte donde me permita cortar el material y que no empiece a llenarse todo. Pueden utilizar un bidón de agua transparente para que puedan ver. Hay algunas opciones. Pueden trabajar, digamos, con un bidón de agua donde tenga hueco por los dos lados, así pueden meter las dos manos. O hay mucha gente que a veces pone una cajita, entonces cuando van cortando van saltando las astillas hacia ese lado. Es importante que sepan que cuando yo corto, el material siempre va a saltar hacia el lado de mi mano hábil. Es decir, en este caso yo tendría que poner el balde acá porque soy diestra, entonces lo pongo al lado derecho. Entonces cuando voy cortando, voy, digamos, cortando en este sentido, entonces las astillas van cayendo en este sentido y no se me empieza a llenar todo de astillas. Es una idea, es algo que nos va a ayudar para que no terminemos todos llenos de astillas por todas partes, por la ropa, por el piso, por la mesa. Así que bueno, espero que te haya gustado este capítulo de YouTube. Déjame acá abajo los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo con más información. Y si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Activa la campanita así te llegan las notificaciones cada vez que subamos contenido de este tipo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!